Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, como veis, es una bóveda de cañón y está aquí en lo que se llama la Ciudadela de Pamplona, que son las murallas de Pamplona. Las antiguas murallas son murallas medievales que en un proceso largo de varios siglos se fueron transformando, ¿no? Desde el medievo, finales de 1400 por ahí, hasta el año 1800, casi 1900, se fueron transformando en lo que fueron el recinto amurallado que protegía Pamplona, ¿no? De los ataques militares de su época. Estas murallas, llegado un momento de la historia de Pamplona, ¿no? En un proceso muy largo, tuvieron que ser demolidas en partes para que permitir la expansión de la ciudad y construir lo que son los ensanches de Pamplona y crear una ciudad contemporánea, una ciudad moderna, ¿no? Entonces de eso quería hablaros, de lo que son las murallas que tenemos, pero aquí, en el Bolo. Lo que se llaman paradigmas limitantes, en un nivel mucho más profundo serían no, esas sombras y esos demonios también que nos limitan a la hora de avanzar en la vida y de conseguir nuestros propósitos, ¿no? Estamos ahora haciendo una pequeña serie de vídeos que tienen que ver con el gran propósito en la vida, tu gran propósito. Y lo que os quería contar es esto, ¿no? De que esos límites que tenemos muchas veces aquí en el cebollo, que dicen de forma vulgar aquí en Navarra, ¿no? Muchas veces nos limitan, nunca mejor dicho, a la hora de ejecutar cosas que van más allá de lo que nosotros podemos habitualmente creer que podemos hacer, ¿no? Hay una anécdota que es la anécdota del elefante y la estaca, que muchas veces se conoce, en la que el elefante que es atado, ¿no? Aquí se ven los ladrillos hermosos con sus texturas, mirar, qué maravilla. Esta es una bóveda de cañón, la típica bóveda que utilizaban los romanos, ¿no? Es una maravilla. Y nada, deciros eso, que esos límites que tenemos que romper para seguir adelante, ¿no? Esas murallas, fijaros, ¿no? Esos muros, tremendos muros, que todos tenemos alguna vez que decidirnos por superar, ¿no? Fijaros allá la muralla como se ve al fondo, qué maravilla el muro, por encima se ven los árboles, esto es un foso, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba de esa anécdota, bueno, es una anécdota más bien, es el cuento, ¿no? Del el elefante y la estaca, en el que el elefante desde niño se le ata a una estaca y se le enseña cuál es, digamos, la manera en la que él tiene que acostumbrarse a vivir, ¿no? Cuando se le ata ahí, que tiene que estar tranquilo, recibir su comidita y sus cositas y portarse bien, ¿no? Entonces este animal, que es un animal que pesa toneladas, es atado, ¿no? Nada más y nada menos que en una pequeña estaquita, ¿no? Pues que será pues una cosita así como esta, ¿no? Imaginaros pues que será un palito así. Un palito así que se pone en el suelo y ahí atan al bicho, al bichaco, ¿no? Y él se queda ahí tranquilito, porque eso es lo que ha vivido desde siempre, desde niño, ¿no? Ese ha sido su digamos que ese ha sido lo que él conoce, esa es su zona de confort y de seguridad, y él se siente seguro. Sin darse cuenta que simplemente con mover así el cuerpo, un movimiento al cuerpo, adiós palito y ese elefante arrasa con todo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que significa lo que es la creencia limitante, ¿no? O sea, cuando nos hemos acostumbrado a lo mismo siempre, a estar en nuestra zona de confort. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Esa es la pregunta, ¿no? Pues porque ayer estuve con una amiga, una conocida mía, no hace mucho. Le llamo amiga porque ya somos amigos, desde luego hemos tenido suficiente cercanía para considerarnos amigos, porque ya hemos participado de diferentes actividades que nos han permitido conocernos, implicarnos en proyectos comunes y avanzar, ¿no? Para saber que tenemos
pequeños detalles que nos unen, ¿no? Entonces, hablaba con ella sobre este proceso, ¿no? De lo que es tu gran propósito, ¿no? Saber con exactitud cuál es tu gran propósito en la vida, ¿no? Porque ella es un concepto que nunca lo había tocado, ¿no? Entonces estuvimos ahí en esa conversación de café, hablando sobre esta herramienta, ¿no? El gran propósito, y fuimos trabajando así, de forma rápida, tomando un café, fijaros, hablamos de los valores, hablamos de lo que es la oración, ¿no? La oración enfocada, que es un espacio importantísimo de tu ser para que tú puedas conectar con tu esencia y con el poder de Dios, que es fundamental a la hora de definir tu gran propósito, ¿no? Hablamos también de otras herramientas, como por ejemplo la lectura bíblica, que es importantísima porque es lo que te permite ver a Dios hecho realidad, que es algo que mucha gente se escapa, porque la gente ve a Dios, pero es que Dios es una cosa abstracta, ¿no? Entonces, relacionarte con una cosa abstracta es un poco complejo, ¿no? Yo he sido pintor y en una época de mi vida, como artista, trabajaba mucho la abstracción, ¿no? Y es complejo moverse en mundos abstractos, ¿no? Porque no hay nada en que aferrarse allí. Todos son ideas y conceptos flotantes de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí viene un perrito, que no sé si se va a ver porque todo se queda oscuro de repente dependiendo de dónde me muevo. Y ese... ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí, saluda, saluda. Le digo al perrito que salude y salió corriendo y me arrancó el cable del micro. Pues eso, ¿no? Que relacionarse con un Dios abstracto es una cosa sumamente compleja, ¿no? Entonces, yo le decía que, bueno, que la palabra de Dios escrita, revelada en papel, ¿no? Que es la gran revelación y la gran profecía de los hombres, ¿no? Para tener una forma de entender a Dios, ¿no? Y en ese aspecto Jesús de Nazaret nos enseña eso, ¿no? Como la palabra es una manera ¿no? Una manera física para relacionarse con la forma de ser de Dios, y es una maravilla, ¿no? Entonces le explicaba eso, ¿no? Que son esos aspectos para entender tu gran propósito que tú tienes que trabajar, ¿no? Lo que es tus valores que tú tienes, lo que es una oración enfocada en este caso, y lo que sería el contacto con la lectura de la palabra de Dios, que es fundamental para conectar nuestra esencia como persona con la creación, nada más y nada menos. Fijaros las murallas, no sé si se puede apreciar, ¿no? Allá se ve la envergadura, ahí se ve el muro, aquí arriba, ¿no? El muro con las no me acuerdo cómo se llaman estas partes de aquí, las almenaras o algo así. Y ya veis que obra monumental, es un patrimonio de la humanidad, por supuesto. Aquí lo veis. Es una maravilla, la verdad. Y bueno, pues eso es lo que es importante tener claro, ¿no? Que tenemos muchas veces prejuicios, limitaciones, ¿no? En este caso yo lo digo porque esta chica decía, no, es que esta forma de entender la espiritualidad, ¿no? En la que es una espiritualidad aplicada, ¿no? De alguna manera, que a mucha gente se le olvida que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad nuestra, con nuestro sentir interior, puede ser aplicado al control de las emociones, que es lo que le ocurría a ella, porque esta chica tuvo un problema de repentino, ¿no? En el que ella se vio desbordada por el propio problema, y entonces yo le comenté que nosotros espiritualmente tenemos que estar siempre en una altura, ¿no? Siempre tenemos que estar conectados a la fuente todopoderosa, ¿no? A la fuente de Dios, porque es eso lo que nos permite estar por encima de los problemas y de las circunstancias, ¿no? Los problemas y las circunstancias siempre van a estar ahí, no van a desaparecer. Pero nosotros tenemos que mantener el temple siempre ante una situación difícil, ¿no? Tenemos que saber que es una situación difícil, que la estamos viviendo, pero que la vamos a pasar y que pronto eso va a moverse. Y este mantenerse aquí arriba, ¿no?
es como la nube que el Señor mandó para que, ¿no?, el pueblo de Dios pudiese superar la dureza del ejército, ¿no? Perdón, la dureza del desierto, ¿no? Entonces, esa nube que les protegía y les cubría de la intemperie de alguna manera, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que tener siempre como, ¿no?, el cielo como protección, ¿no? De alguna manera, para saber que cuando llega una situación difícil, nosotros vamos a estar capacitados para superarla, ¿no? Entonces esta chica, su problema es que ella no tiene una relación con Dios, no tiene una relación con su ser profundo, ¿no?, con su esencia, y se siente perdida ante la vorágine de la vida. Entonces cuando llega un problema complejo, una situación adversa, pues sus emociones se ponen en la misma frecuencia de la situación. Entonces es arrastrada, como dice la palabra del Señor, ¿no? Es arrastrada por la vida, es arrastrada por el río desbordado y no tiene una raíz donde agarrarse, ¿no? Entonces, ese trabajo, ¿no?, de saber que tú tienes un fundamento, ¿no?, una roca donde la que tú siempre estás sujeta cuando el río se desborda y sabes que el río va a pasar y que luego tú vas a volver a la actividad, ¿no? Entonces yo le comentaba a ella que había caído ya en el pozo más profundo, porque le eché una mano tenía que hacer unos cambios, moverse de lugar, hacer una serie de cambios en su vida para poder avanzar, ¿no? Y ella estaba muy frustrada. Entonces yo he vivido cosas de esta y le dije, mira, tranquila, todo esto va a pasar y cuando pase te vas a dar cuenta de que haber caído en ese pozo profundo, ¿no? Mirar, ¿no?, cuando se cae en el foso, solo tenemos dos alternativas: seguir ahondando y hundirnos más o salir. No hay más opciones. Salir. Y si no podemos salir, pedir ayuda. Esa es la situación. Y entonces eso va por quitarse los paradigmas limitantes. No hay que pedir ayuda a nadie. Si pido ayuda, van a pensar de mí que soy una pobre criatura. ¿Qué va a decir la gente? Me da vergüenza. Entonces yo le decía, mira, en la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Eso lo dijo el Señor Jesús de Nazaret, dijo eso, para que nos acordemos siempre de que hay una serie de herramientas y recursos que nosotros tenemos a mano, que tenemos que tirar de ellos, nuestros amigos, ayudas sociales, personas que pueden estar en una posición ventajosa en una ONG, yo qué sé, cualquier sitio puede servirnos para ayudarnos, pero sobre todo tener un contacto profundo y poderoso con la fuente del Señor es lo que también nos permite tener lo que se llama, ¿no?, la ayuda inestimable de Dios. Así que reflexiona en esto, ¿no?, y quítate las limitaciones, los miedos y todas estas paradigmas y creencias limitantes que muchas veces impiden que tú consigas tu gran propósito en la vida. Y como decía ella, cuando al final escribió ese gran propósito y lo tuvo ahí en las manos hablando, y cuando lo leyó se echó hacia atrás y me dijo, wow, qué descanso siento, qué descanso, todo parece más fácil de repente. Y digo, sí, es así, así como dice el Señor Jesús, ¿no? Dice que su yugo es ligero. Así que reflexiona en esto. Y ya ves, los muros, al fin y al cabo, son muros y es muy fácil de superarlos si nos proponemos. Así que nada, un abrazo grande, que Dios te bendiga mucho, que seas feliz sobre todo y que hagas que los demás sean felices y acuérdate.